Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Seguimos con Apocalipsis, canto de esperanza de nuestra querida Ángeles Sánchez Aréchaga, que está teniendo pues muy buena acogida, es muy interesante y la verdad que estamos disfrutando mucho. Pero como introducción a este tercer programa, en el cual vamos a bucear en el misterio del reinado milenario según Apocalipsis 20. Claro, y la Sagrada Tradición es tan amplia que acompaña y precede a la revelación, y las dos son las fuentes de la revelación. Entonces os quería hablar un poquito antes de dar paso a Ángeles de lo que es la importancia de la Sagrada Tradición. La tradición, como digo, precede a la Escritura y la garantiza, ya que ésta funda todo su valor en el hecho de proceder de Dios por inspiración, y esto solo se puede probar por la tradición, al igual del canon de los libros inspirados y la extensión de la inspiración. Recordad que los protestantes solamente para ellos es la Biblia, nosotros Sagrada Tradición es fundamental junto a la Palabra de Dios y al Magisterio. La tradición es más amplia que la Escritura, las dos transmiten lo que proviene de la Palabra de Dios, proceden de una misma fuente y son los dos canales por los que nos llega el contenido de la revelación. Por tanto, entre Escritura y tradición hay una íntima relación. El Concilio Vaticano II insiste en ello de modo particular, atentos a cómo lo dice el Concilio Vaticano II. Surgiendo ambas de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin, ya que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto se consigna por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo, y la Sagrada Tradición transmite íntegramente a los sucesores de los apóstoles la palabra de Dios a ellos confiada por Cristo Señor y por el Espíritu Santo, para que con la luz del Espíritu de la verdad la guarden fielmente, la expongan y la difundan con su predicación, de donde se sigue que la Iglesia no deriva solamente de la Sagrada Escritura, su certeza acerca de todas las verdades reveladas. Por eso se han de recibir y venerar ambas con un mismo espíritu de piedad. Sagrada Tradición y revelación ambas se han de recibir y venerar con un mismo espíritu de piedad. Bueno, pues sabiendo ya esto, es importante que tengamos claro el testimonio de los padres de la Iglesia para afirmar el principio de la tradición y nos ayudan a interpretar la Sagrada Escritura. Entre las afirmaciones de mayor contundencia e importancia tenemos la de San Ireneo, obispo de León, que hace una apología de la tradición al refutar la herejía gnóstica. Y mientras hace esa reprobación y esa refutación de la herejía gnóstica, explica el milenarismo. Es uno de los principales defensores del milenarismo porque él lo recibió de la tradición. Y vamos a ver cómo lo cuenta él. Recordemos que San Ireneo de León nació en el 140 y murió en el 220. O sea, imaginaos lo cerca que estuvo de San Juan el Evangelista. Dice San Ireneo: los presbíteros que vieron a Juan el discípulo del Señor recuerdan haberle oído cómo, acerca de aquellos tiempos, enseñaba el Señor y decía: vendrán días en los cuales nacerán viñas, cada una tendrá 10.000 cepas, y cada cepa tendrá 10.000 sarmientos, y cada sarmiento tendrá 10.000 racimos, y cada racimo tendrá 10.000 granos, y cada grano exprimido dará 25 metretas de vino. Esto lo escucharon del Señor. O sea, tanto los presbíteros de Asia que vieron a Juan como el mismo Papías, recuerda Ireneo, que vieron a Juan el discípulo del Señor, que recuerdan haberle oído cómo acerca de aquellos tiempos enseñaba el Señor todo eso. Y concluía el Señor: los restantes frutos, semillas y hierbas seguirán esta misma proporción, y todos los animales, usando esos alimentos tomados de la tierra, serán pacíficos y vivirán en armonía unos con otros, sujetos en todo a los hombres. Pues fijaos, Para comprender el sentido de esta citación es importante notar que Ireneo la reporta como palabras del mismo Señor, que confirman las profecías de Isaías 11:6-9. Y citando a Papías, oyente de Juan, compañero de Policarpo y hombre venerable, dice que el traidor Judas permanecía incrédulo y preguntaba: ¿pero de qué modo van a ser producidos por el Señor tales frutos? A lo cual respondió Jesús: lo verán los que lleguen a ello. De modo que no es cosa de creer o no creer en este reinado de los justos, es parte de la venerable tradición recibida de los apóstoles, que se guardaba celosamente en su tierra natal. Esta tradición aducía una serie de pasajes proféticos
Y tenemos ahí profetas pues como Isaías, varios pasajes, Ezequiel, Jeremías, Isaías, como repito, bastantes, y Jeremías, en fin, muchísimos pasajes de estos profetas donde pues hablan de ese reinado. Así que ya lo veis, esto le escucharon al propio Señor, al propio Jesucristo, y eso fue transmitido por sagrada tradición al punto que le llegó a San Ireneo de León, obispo, que vivió entre los años 140 y 220. Y ahora sí, vamos a dar paso ya a Ángeles Sánchez Arechaga, que hoy pues va a seguir con la primera parte, Historia de la Salvación, Parusía y Juicio Final, pero ya va a tratar el capítulo 3, la tercera parte, digamos, en el tercer vídeo, donde va a bucear en el misterio del reinado milenario según el Apocalipsis 20. Que lo disfrutéis. Apocalipsis, canto de esperanza. Doctora Ángeles Sánchez Arechaga. Primera parte. Historia de la salvación. Parusía y juicio final. 3. Buceando en el misterio del reino milenario de Apocalipsis 20. Bien, ahora vamos a definir un aspecto muy importante de esta primera parte del curso, recordando que son 3 partes el curso, ¿no es cierto? Estamos en la primera, tal vez se ha extendido un poco más porque había que, siendo el primer día, las presentaciones, introducciones, etc. Esta primera parte en la que estamos, hemos ya definido en esta breve historia de la salvación el primer capítulo de esta primera parte del curso. Y entrando ahora en el segundo capítulo, pero siempre de esta primera parte, porque si bien el curso tiene 3 partes, a su vez cada parte tiene 3 capítulos. Y este se titula La parusía, el reino milenario y el juicio final. Así como la primera parte de este curso que venimos ya desarrollando se titula Historia de la Salvación, Parusía y Juicio Final. Ahora tenemos este segundo capítulo de la primera parte desarrollando el punto, la parusía, el reino milenario y el juicio final, es decir, puntualizando estos aspectos que son fundamentales. Tenemos 2 tipos de escatología. Dijimos que escatología es la palabra griega que indica hechos últimos de la historia. Pero nosotros tenemos, podríamos decir, 2 historias. Una, la nuestra, personal, particular, nuestra propia historia de vida, que cuando haya terminado, según los designios de Dios, cuando uno sale de este mundo se presenta ante el juicio de Dios, que esa sería la escatología individual, ¿sí? Y luego está la escatología general, que es cuando es el juicio universal. Entonces, estas 2 realidades específicas, tanto en la escatología individual como en la escatología final, al final de la historia, durante muchos siglos fue llamado Tratado sobre los Novísimos, del latín Realidades Últimas, nombre que alude al libro del Eclesiástico, capítulo 7, verso 36. En todas tus acciones, acuérdate de tus postrimerías y nunca jamás perecerás. Las postrimerías, como por ejemplo el juicio particular o la resurrección de la carne,
son sin duda realidades futuras, pero incluyen un elemento presente, la actitud personal de la esperanza del creyente. Nuestro Señor ha querido revelarnos las realidades últimas para que, creyendo en ellas, podamos desear y esperar ardientemente el cielo y prepararnos abundantemente para la muerte y el juicio. De manera que la escatología no es teórica, ni abstracta, ni trata de misterios que habremos de conocer de un modo meramente intelectual. Nada de eso. Una escatología equilibrada tiene que incluir en primer plano los hechos últimos, pero debe a la vez subrayar la actitud que esas realidades últimas exigen de nosotros, sobre todo en cuanto que son objeto de nuestra esperanza. Esto que parece obvio es actualmente contradicho por muchos. Citemos algunos ejemplos. Primero, New Age, este movimiento pseudo-espiritualista completamente ateo y materialista, y su teoría de reencarnación, tomada de antiguas creencias orientales, todas ellas de raíz gnóstica, importadas a Occidente. Esta, entre comillas, filosofía mayoritariamente hinduista se ha impregnado en nuestra sociedad fundamentalmente por la práctica del yoga, que no es en esencia una gimnasia, sino una cultura. Entendiendo la salvación como un proceso en escalas ascendentes, por medio de vivir diferentes vidas en distintos cuerpos, ya sean humanos, ya sea de animales o plantas, un verdadero disparate que destruye la realidad de la redención que Cristo vino a traer con su sacrificio en la cruz. Obviamente, esta es una síntesis muy escueta de lo que llamamos teorías o doctrinas reencarnacionistas, pues el menú es muy variado y se entremezcla con diferentes creencias. Deberíamos dedicarle varios capítulos al tema y no es el objetivo de este curso. Tal vez más adelante se podría escribir un artículo completo al respecto. Segundo, dicen la New Age, Dios es tan bueno, que ya no castiga. Bueno, perdón, no, esto no lo dice la New Age. Esto, otro disparate, se ha escuchado dentro del seno de la Iglesia a través de mucho tiempo. Esto, lamentablemente, es una responsabilidad de la Iglesia Católica, pues en el afán de querer revertir la imagen del Dios castigador, algunos se pasaron de la raya y se fueron al extremo opuesto. Y si bien no lo dicen, algunos ministros en los púlpitos, expresamente, así como está enunciado, Dios es tan bueno que ya no castiga, lo dejan implícitamente impreso en el subliminal, predicando el amor de Dios como si fuera un vale todo. Así se deforma o destruye la pureza de la fe, pues comenzando por negar el infierno, cosa que muchos hacen. Y el juicio se termina en la infravaloración del rol fundamental y decisivo que cumple la libertad humana en orden a la salvación. Y así peligra la salvación de muchos. El estudio de la escatología es el último dentro de la teología dogmática, puesto que en él se contienen los temas de la consumación de todas las cosas en Cristo y, por lo tanto, el culmen a que nos lleva su obra de salvación. La escatología puede dividirse, como dijimos, en individual y general. El aspecto individual trata acerca de las postrimerías del hombre: muerte, juicio particular, purgatorio, infierno y cielo, según cada uno, según sus obras. El aspecto general comprende las postrimerías del siglo y del mundo, la parusia o parusía, con sus señales previas, la Nueva Jerusalén, la resurrección de la carne y el juicio final.
La escatología no es futurología, ya que no trata de hipótesis sobre el futuro del hombre, tomadas de consideraciones naturales, como por ejemplo los astros, sino que es una reflexión sobre un mensaje de Dios acerca del destino del hombre. El cristiano no puede dudar de este mensaje porque la Iglesia lo toma de la Sagrada Escritura. Nuestra reflexión la basaremos en la tradición de la Iglesia con ayuda del magisterio auténtico y trataremos solo la escatología general. Hemos de utilizar para esto los textos más destacados de la Biblia en relación con la parusía y sus señales previas, la Nueva Jerusalén, la resurrección de la carne y el juicio final, y la bibliografía más autorizada sobre este tema de la obra La Iglesia Patrística y la Parusía, Castellani-Alcañiz. En la relación con la parusía y el juicio final, es habitual que se nos enseñe que se producen en un solo acto. Jesucristo ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Significa entonces que su retorno glorioso genera la resurrección de todos los hombres que fueron llamados a la existencia para ser juzgados de inmediato en juicio final, universal y único. Los buenos irán a la vida eterna y los otros a un castigo eterno. Esto se desprende de la interpretación de algunos textos claves de la Biblia. Por ejemplo, Mateo 25, 31 a 46, o Juan 5, 28 a 29, y Daniel 12, 2. Pero vamos a leer el más importante, que es Mateo 25, 31, 46. Y dice así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos sus ángeles, se sentará en su trono como Rey glorioso. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y como el pastor separa las ovejas de los machos cabríos, así también lo hará él. Separará unos de otros, poniendo las ovejas a su derecha y los machos cabríos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: Venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino que ha sido preparado para vosotros desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y vosotros me disteis de comer, tuve sed y vosotros me disteis de beber, fui forastero y me acogisteis en vuestra casa, anduve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, preso y me vinisteis a ver. Entonces los buenos preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber, o forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te fuimos a visitar? El rey responderá: En verdad os digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de mis hermanos, los hombres, lo hicieron conmigo. Al mismo tiempo dirá a los que están a su izquierda: Malditos, apartaos de mí, no os conozco, id al fuego eterno que ha sido destinado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me acogisteis, estuve enfermo y preso y no me vinisteis a ver. Aquellos preguntarán también: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, desnudo, sediento, forastero, enfermo, encarcelado y no te ayudamos? Y el rey les responderá: En verdad os digo que cuanto no lo hiciste con los más pequeños de mis hermanos, tampoco conmigo lo hicisteis. Y estos irán al suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Y ahora viene lo que llamamos interpretación alegórica y milenismo espiritual. Este es un punto clave, ¿sí? El Apocalipsis, en cambio, parece presentar una pequeña variación. Veamos lo que dice el capítulo 20. Es el punto capital donde converge toda la dogmática católica. Por eso es fundamental, según se entienda en sentido literal, metafórico, que es el género apocalíptico, o en sentido alegórico. De los versos del 1 al 15.
Después vi un ángel que bajó del cielo llevando en la mano la llave del abismo y una enorme cadena. Agarró al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Vamos a aclarar que para Dios 1000 años es un día, y un día es como 1000 años, es una expresión simbólica. Lo arrojó al abismo y selló su entrada, para que en adelante ya no engañara a las naciones hasta que se cumplan los 1000 años. Luego será dejado en libertad por un poco de tiempo. Después vi tronos y quienes se sentaron en ellos con poder de juzgar. Vi entonces las almas de los degollados por causa del testimonio del Señor y su Mesías, y por causa de la palabra de Dios. Vi a todos los que se negaron a adorar a la bestia o a su imagen y no recibieron su marca en la frente o en la mano. Volvieron a vivir y reinaron 1000 años con Cristo. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que pasasen los 1000 años. Feliz y santo el que participa en la primera resurrección, porque entonces la segunda muerte, que es la eterna, no tiene poder sobre ellos. Y lo que es más, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Y cuando se cumplan los 1000 años, o sea, esa era de paz y de armonía que hubiera sido el paraíso primitivo de no haber habido pecado, será liberado Satanás de su prisión saliendo a engañar a las naciones de los 4 extremos de la tierra, a Gog y Magog, tipo y antitipo de la profecía. Los juntará para la guerra y su número será tan grande como las arenas del mar. Invadieron el país y cercaron el campamento de los santos, la ciudad muy amada. En ese momento bajó fuego del cielo y los devoró. Entonces el diablo, el seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde ya estaban la bestia, o sea, el anticristo, y el falso profeta, el antipapa, que ya estaban allí desde la segunda venida del Señor, a derrotar a sus enemigos y restablecer el orden. Ya estaban allí desde que Cristo vino, o vendrá, mejor dicho, en su segunda venida. Y entonces su tormento durará día y noche por los siglos de los siglos. Hasta aquí es el capítulo 20 del libro del Apocalipsis, el reino milenario, versos del 1 al 15. Yo los invito a que ustedes tomen una buena Biblia con una buena traducción, no las Biblias modernas ni estas libras latinoamericanas que vienen todas de la teología de la liberación, que es el marxismo eclesiástico. Y relean este capítulo 20, ¿sí? Para que entiendan, más allá que lo vamos a explicar ahora con la doctrina de los padres y la exégesis Castellani, pero es muy importante porque el capítulo 20 del Apocalipsis, vuelvo a reiterar, es el punto neurálgico, punto capital donde converge toda la dogmática católica. Y según cómo se entienda la interpretación, es cómo se le cambia el rumbo a la historia. Y por eso se arman estas grandes confusiones. Porque muchos interpretan en sentido alegórico esta profecía y la anteponen a la segunda venida de Cristo como una especie de triunfalismo intraterreno de la Iglesia, y después vendrá el anticristo, y después vendrá... Es una superposición histórica. Y eso realmente ha complicado mucho la historia y la fe. Y muchos dirán que tienen que ver, basta que yo crea que Cristo es Dios y que vino a redimir a la humanidad. Sí, eso es verdad, ese es el fundamento. Pero si no entendemos estrictamente hablando cómo termina la historia en su más puro sentido literal, nos vamos a enredar en ruinosas contradicciones que tienen sus consecuencias. Y continúa el relato de Juan que dice: después vi un gran trono y al que se sentaba en él. Ante su presencia huyeron el cielo y la tierra sin dejar rastro. Y vi los muertos grandes y chicos que estaban de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y después otros más.
el libro de la vida. Entonces los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que está escrito en los libros, es decir, cada uno según sus obras. El mar devolvió a los muertos que guardaba, y lo mismo la muerte y el lugar de los muertos. Y cada uno fue juzgado según sus obras. Entonces la muerte y el lugar de los muertos fueron arrojados al lago de fuego. En esto consiste la segunda muerte, o sea, la muerte eterna, que es el infierno. El lago de fuego, el infierno eterno o privación eterna de la dicha de habitar con Dios, como los hijos con su Padre, por siempre atormentados. O sea, repito, esta muerte eterna, el lago de fuego, o sea, el infierno eterno, que es la privación de la visión beatífica de Dios, ¿sí? Y todos estos arrojados por siempre atormentados, todos los que no se hallaron inscriptos en el libro de la vida fueron arrojados al lago de fuego, dice Juan el apóstol, a quien se llama el Apocaleta, así lo bautizó Castellani. Si seguimos con coherencia este pasaje, no queda sino aceptar dos resurrecciones. La primera al efectuarse la parusía y la segunda para el juicio final. Entre estas dos venidas de Cristo, el Apocalipsis nos habla de un reino de 1000 años, que es como decir un día, pues para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, una era en el tiempo. La eternidad sería después del último juicio o del juicio final, o la parte final del juicio. Veamos cómo continúa el Apocalipsis su relato para ir comprendiendo mejor. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra habían pasado. En cuanto al mar, ya no existe. Entonces vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, del lado de Dios, embellecida como una novia engalanada para las bodas del Cordero. Y oí una voz que clamaba desde el trono: «Esta es la morada de Dios entre los hombres. Fijará desde ahora su morada en medio de ellos, y ellos serán su pueblo, y él será su Dios con ellos. Enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no existirá ni muerte, ni duelo, ni gemidos, ni dolor, porque todo lo anterior ha pasado». Entonces el que se sienta en el trono declaró: «Ahora todo lo hago nuevo». Y me dijo: «Escribe estas palabras que son fieles y verdaderas». Ya estamos en Apocalipsis 21, del 1 al 6. Tenemos pues dos posturas a seguir: la que según San Mateo sostiene la realización inmediata de parusía, juicio final, eternidad, a esta se le llama interpretación alegórica, o la que siguiendo a San Juan afirma que entre la parusía y el juicio final existirá un reino de 1000 años, por lo cual se denomina esta postura interpretación milenista o comúnmente llamada milenarista. ¿Pero podemos decir que la Escritura nos presenta dos posturas? Evidentemente no. Estas realidades escatológicas van a suceder de un modo o de otro, y Dios, que en todo lo conoce, no puede darnos a elegir ni presentarnos dos posibilidades. No en esto, ya que la verdad es una. Es solo que al tratar de compaginar los textos entre sí, algunos teólogos se inclinan por la interpretación milenista y otros por la alegórica. Pero veamos lo que afirma el padre Castellani para concluir con este punto neurálgico acerca de la interpretación, haciendo referencia también a estos versículos que añadiremos sobre una particular característica de la nueva humanidad, de esta nueva Jerusalén, llamada Ciudad Santa. Y que Apocalipsis 21, 23, 27 y 22, 2, 3 dice así: «No necesita ni de luz, de sol, ni de luna, porque la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero. Las naciones caminarán hacia su luz, y los reyes de la tierra vendrán a traerle su homenaje. En medio de la avenida, a ambos lados del río, están los árboles de la vida, que dan fruto 12 veces, una vez por mes. Sus hojas son medicinales para las naciones, y ninguna maldición es allí posible. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y sus servidores le rendirán culto». Y dice Castellani:
Toda la tradición antigua en masa durante los primeros 4 siglos de la Iglesia entendió en estos capítulos simplemente que habría un largo periodo de paz y prosperidad en el mundo después del retorno de Cristo y el refulgir de su parusía. Que habría 2 resurrecciones, una parcial de los mártires y santos últimos durante la persecución del anticristo, otra universal al final de buenos y malos. Lo cual también San Pablo dice que todo este largo tiempo es quizá lo que designamos con el nombre de juicio final, que es un proceso, como todo juicio, que no comienza y concluye en un día, el cual se define metafóricamente al final del capítulo, es decir, se describe su término y finiquito en un día solar. Día solar refiere términos de tiempo-terreno utilizado como figura para definir el nuevo estado. Este nuevo estado el padre Castellani lo define así: la nueva tierra, la tierra terráquea, no aniquilada y creada de nuevo, sino transfigurada y convertida toda ella en Edén, conforme al primitivo plan de Dios, que quería que Adán con su progenie transformasen toda la tierra en paraíso, y Adán lo echó a perder, y su progenie está a punto de destruirla. Como quiera fuere, yo creo, dice Castellani, que San Juan apunta simplemente a la perfección del mundo nuevo resurgido. Si habrá una perfecta ciudad real y física después de la resurrección es cosa que no puedo saber. Puede que sí, puede que no, puede que quién sabe. La verdad es que si Dios se hizo hombre en la persona de Jesús de Nazaret, no cabe asustarse de cosa alguna por grande y extraordinaria que sea. Pues más que esta otra no puede haberla, con tal que se encuentre en las sagradas letras como se encuentra el reino milenario. Puede sorprender, y sorprende, ver representado por San Juan, o representada por San Juan, la gloria del cielo como una ciudad, pero en realidad es un símbolo de la unidad del hombre restaurado. Y así, en el universo redevenido paraíso, no terrestre ni celeste solamente, mas superterrestre, se realiza la suspirada siempre reunión de la humanidad, cuya historia se mueve entre la confusión de Babel y la armonía perfecta de la Nueva Jerusalén. Esta última aspiración indeleble de la creación que no por nada procede de un uno y trino. Ningún otro símbolo que la firme contención de una arquitectura puede significar mejor la unidad o reunión armónica de la humanidad transfigurada en transposición celeste. Estas palabras del capítulo 20 del Apocalipsis, continúa diciendo el padre Castellani, parecen corroborar esta teoría, pues los reyes de la tierra le llevan su homenaje y el honor y la gloria de las gentes. Mas si hay una sola y subitánea resurrección de la carne, seguida del juicio final y la eternidad, como quieren acérrimamente los alegoristas, ya no hay gentes, ni reyes, ni honores, ni homenajes, ni nada por el estilo, ni hombres que necesiten de medicinas. De su obra El Apocalipsis de San Juan, Ediciones Vórtices, página 268, 277, 282. Luego, más adelante, citaremos la contundente conclusión de Castellani, que Castellani hace acerca de interpretar alegóricamente las profecías mesiánicas. ¿Sí? Ahora veamos, para concluir el punto, qué dice al respecto el magisterio de la Iglesia. La Iglesia no ha definido nada acerca de estos misterios, sino que los considera doctrina probable, dado que una profecía se conoce como cierta una vez cumplida, aceptando toda interpretación que surja de ella, en tanto y en cuanto no vaya contra el dogma y la moral cristiana. Por lo tanto, deja libertad a los teólogos para investigar y publicar sus consideraciones, que serán, como es obvio, opinables y no dogmas de fe. Lo que los católicos debemos creer
sin ningún género de dudas, puesto que sí son dogmas de fe, es que Cristo ha de regresar, parusía, y que ha de juzgar a vivos y muertos, juicio final. Lo que la Iglesia enseña como dogma de fe, se sugiere ver el nuevo catecismo, mejor dicho, el catecismo de la Iglesia Católica, debe ser aceptado como tal, sin discusión. Lo que es doctrina o teoría probable, es decir, de cómo se va a cumplir tal o cual profecía, no obliga a ser aceptado como dogma de fe. Se deja librado a la fe de cada uno, manteniendo la condición mencionada. En este último caso se debe observar una adecuada prudencia, teniendo en cuenta que todo debe ser apreciado a la luz de las enseñanzas de Cristo para no incurrir en errores y desbordes. Hagamos nuestras las sabias palabras del gran apóstol de la fe. No sofoquéis el espíritu, no despreciéis las profecías, probadlo todo y quedaos con lo bueno. Primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 19 al 21. Bien, y para ir concluyendo ya este punto, esta es una parte fundamental, ¿no? Dado que el capítulo 20 del Apocalipsis, el que habla del reino milenario, es el punto neurálgico donde converge toda la dogmática católica. Y decíamos que esta advertencia del padre Castellani de la importancia que tiene la interpretación, ¿sí? ¿Y cuál es la conclusión contundente que él hace acerca de interpretar alegóricamente las profecías mesiánicas? Porque le cambia totalmente el sentido y el rumbo a la historia. El milenismo espiritual, que es el correcto en la interpretación de los santos padres, no el carnal o craso, como hemos mencionado. El milenismo espiritual consiste en interpretar literalmente el capítulo 20 del Apocalipsis. Al mismo tiempo, los milenistas, los padres milenistas de aquellos siglos, dan solución al pasaje del juicio final de San Mateo, explicando que es una parábola. Es decir, que no es necesario tomar todos los detalles de lo que se relata. Una parábola trata de transmitir una idea a través de un relato ficticio. Por lo tanto, no es una narración profética de cómo sucederá el juicio final. Jesús quiere expresar: habrá un juicio final, como también afirma el Apocalipsis. Seremos examinados en el amor. Después del juicio final, solo habrá dos estados o lugares eternos: cielo e infierno, y los hombres que habiten allí estarán completos, es decir, con su cuerpo unido nuevamente a su alma a causa de la resurrección. ¿Sí? Esto es lo que Jesús quiere expresar a través del capítulo 24 de San Mateo. ¿Sí? No especifica los pormenores y detalles, simplemente resume lo esencial, que habrá un juicio final en el cual seremos examinados en el amor, que después de ese juicio final solo habrá dos estados o lugares eternos, cielo e infierno, y que los hombres estarán tanto en un lado como en otro completos, es decir, con cuerpo y alma. Antes de la resurrección están ya los que están en el infierno sin sus cuerpos, en el purgatorio sin sus cuerpos y en el cielo sin sus cuerpos. En este momento, hasta la resurrección final. Pero aquí no describe este paso intermedio o parte del proceso de juicio final. ¿Sí? Por eso se explica
que es una parábola que trata de mostrar lo esencial. Luego, la doctrina escatológica milenismo espiritual consiste en afirmar que habrá dos resurrecciones, ya especificando, ¿sí?, todo lo que narra y refiere el capítulo 24 de San Mateo. O lo que es lo mismo, que habrá resurrección al menos en dos momentos diferentes de la historia. Los que la sostienen se basan en el capítulo 20 del Apocalipsis, que relata la primera resurrección, en el verso 4, y la segunda resurrección en los versos 12 y 13 del mismo capítulo. También San Pablo lo da a entender en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo del 22 al 23, y dice así: Pues del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo, pero cada cual en su orden. Cristo el primero, luego los de Cristo en su parusía. Aquí San Pablo parece decir que solo los justos resucitarán en la parusía y no los condenados. En cuanto a la resurrección de los justos, nosotros creemos, dicen los santos padres, que los que resucitarán son los mártires de los últimos tiempos, los que mueren en la persecución del anticristo, ¿sí? No los que resucitarán al final del proceso del juicio final, cuando se levanten todos los muertos al son de la trompeta para el juicio final y último, y cada uno con sus cuerpos al sitio que le corresponde. En el verso 4 del capítulo 20 del Apocalipsis anticipado, dice lo siguiente: vi las almas de los que fueron degollados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Los que no adoraron a la bestia ni a su imagen y no aceptaron la marca en su frente y en su mano, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, siguiendo la interpretación de San Pablo, que habla de que luego que Cristo resucita, siguen los de Cristo en su parusía, o sea, los que han pasado por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios y no adoraron a la bestia ni a su imagen, en la última persecución. La resurrección, esta primera, vendría a ser entonces como un premio especial para aquellos que soportaron y vencieron en la mayor prueba de la historia. Pero también habitarán la Nueva Jerusalén los vivos que permanezcan fieles a Cristo hasta su venida. O sea, quienes estén en el momento que Cristo retorne y no hayan conocido aún la muerte. Quienes serán espiritualizados, como fueron Adán y Eva antes del pecado original, según dice San Pablo en su carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 51. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Es la transfiguración. Esta transformación consistirá en la recepción del estado de justicia original que poseían Adán y Eva antes del pecado. El reino de 1000 años es, pues, el paraíso, el jardín del Edén restaurado, en el cual sus pobladores llevarán a la práctica lo que en el Padre Nuestro imploramos: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Catecismo Iglesia Católica numeral 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa
que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.